Hola con todos, soy Ernesto Ávila y es un gusto para mí poder saludarlos. Un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que siguen nuestra página de Facebook y están pendientes de nuestras publicaciones. Y asimismo, quiero invitar a todos a que le den like a nuestra página para que puedan estar atentos a nuestras novedades. En el transcurso de esta semana les daré a conocer un premio especial que podrán ganarse siempre y cuando le den like a nuestra página y compartan este video. Tu casa o departamento está casi listo. Ha tomado más tiempo y dinero del que pensaste y ahora tienes que pensar en la decoración y en las cortinas. Buscas a alguien con experiencia que te dé un excelente servicio personalizado, que cumpla con los tiempos de entrega, que te brinde una excelente calidad y un buen precio. Pues bien, es hora de contactarnos. Desde hace 8 años hemos trabajado cubriendo ventanas y complementando la decoración. Nuestra calidad está comprobada. Todas nuestras cortinas son americanas y europeas y cuentan con 5 años de garantía, porque sabemos que tu inversión es importante. Somos Tras Luz Cortinas, estamos ubicados Bien, ya estamos nuevamente con ustedes, amigos. Gracias por la sintonía. Y desde Cárdenas de Espinosa conversará en este tiempo con ustedes. Tenemos prácticamente 50 minutos para conversar. Como decir, bienvenido, un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Es decir, estamos viviendo una etapa política bastante difícil. No hay claridad en el panorama, hay una confrontación, yo diría, totalmente franca, de odios incluso, de amenazas. No sé cuál sea tu percepción como hombre de la prensa que tantos años has contribuido con tus análisis y tus editoriales a esclarecer un poco la situación. ¿Qué piensas? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por tu invitación y saludo pues a los amables radioescuchas, a quienes nos oyen y nos ven a través de las redes. Yo creo que realmente la campaña electoral del año 2022 está acercándose a pasos acelerados, ¿no? Es decir, yo creo que este rato pues hay una serie de movimientos de figuras políticas
que están tomando posiciones, ¿no? Es decir, entre ellos pues está evidentemente pues sectores como creo, el socialcristianismo, el mismo partido de gobierno, pues, y algunos otros que están más o menos pues tomando posiciones y a fin de fortalecer sus expectativas, creo yo, pues están lanzándose a una verdadera guerra de comunicaciones, guerra de redes, guerras, etcétera, y acusaciones, ¿no? Creo yo que en este sentido, pues ya un poco las acusaciones que están dándose a través, pues, de los famosos correos de la señora, pues, Pamela Pamela Martínez. Ajá. Martínez, pues están un poco ya intoxicando a la gente, ¿no? Como que la gente está cansándose de escuchar todos los días que otra persona está ahí, otra persona. Eso se parece mucho, pues, guardando las distancias, a la famosa cacería de brujas, pues que en los años 50, pues, tristemente célebre senador McCarthy, pues, lanzaba contra Así quienes es. consideraba comunistas, ¿no? Ujú, Donde había ujú. demócratas, había gente que no comulgaba con ciertas posiciones extremistas del capitalismo, etcétera, pero eran todos metidos en un mismo saco, ¿no? Yo digo guardando las distancias porque realmente está ya esta serie de denuncias que van produciéndose a diario, creo que provocan ya hastío en la Ya. comunidad, ¿no? Hastío Ujú. entre la gente, porque dice, Desasosiego, no más de pasa eso, nada, creo. ¿no? Y Sí, además sí, sí. desasosiego es bueno que el fulano, que los famosos fondos para la campaña, pero luego de eso, pues se ve que aparte de todas estas acusaciones que se dan en los medios y opiniones, etcétera, pues, realmente pues no pasa nada, ¿no? Es decir, a lo más pues algunos otros informes o situaciones que Contraloría o Fiscalía están evacuando, pero realmente se está haciendo hasta cierto punto un sensacionalismo con esta serie de denuncias. Bien, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero vos tocaste una situación que nos compete a nosotros como periodistas, la situación de la mediatización o la situación de la confrontación a través de los grandes medios de comunicación en sus diferentes formas, cómo agudizan, cómo atizan, cómo pues ponen el dedo sobre tal o cual persona, sobre tal o cual movimiento, o tal y cual ideología. Nos están castrando tal vez la libertad de pensar, nos están induciendo a pensar de alguna forma. Bueno, yo creo que siempre, pues, de ahora, sobre todo en esta época, pues, los grandes medios o los sectores mediáticos poderosos siempre tratan de llevar el agua a su molino, ¿no? Es decir, orquestan campañas muy hábilmente, pues esto no es patrimonio de este gobierno, pues el anterior también lo utilizó, y otros gobiernos del mundo, pues lo Uh -huh. utilizan simplemente, no solo gobiernos, sino sectores, pues, económicamente poderosos, sectores, pues, que tienen intereses concretos, que bombardean a través de estas campañas denominadas con justa razón campañas mediáticas, en donde, pues, se erigen pues ya los medios, no hablo de comunicadores, sino los medios como tales, se erigen en jueces, se erigen en investigadores, se erigen en fiscales, se erigen en todo, ¿no? Es decir, hasta dan sentencias. Entonces, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Y yo pienso que si tanto se habló del gobierno anterior que tenía controlados todos los poderes, incluso el poder de la comunicación, el poder mediático, yo creo que ahora también estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Porque realmente, ¿qué sucede? Que estamos ya a la mitad de gobierno, más de la mitad del gobierno de Lenín Moreno, y los famosos medios públicos incautados no se Uh desincautan, -huh. no se Así es. venden. Ajá. Es decir, ¿qué sucede? No? Es decir, el mismo poder mediático que existía en el anterior gobierno existe ahora, ¿no? No ha bajado un ápice. Es Correcto. decir, pues obviamente pues ya no hay esta confrontación con la prensa denominada independiente, ¿no? Que tampoco es independiente, ni mucho menos, siempre hay Responde a intereses que intereses, están sí, sí. detrás, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues ya no hay una diferencia, salvo que obviamente, pues, de estrategias del actual gobierno, ya no es confrontativa, ¿no? Ya no sanciona, Entre entre comillas. comillas, Uh ¿no? Pero -huh. siempre hay, incluso hay intromisión, ¿no? Ha habido denuncias de ciertas presiones respecto a que se traten tales o cuales temas. Perfecto. Ahora, por otro lado, tú con toda claridad expresas y dices que no existe una conducta distinta a la que tuvo el presidente Correa con los medios públicos, con los medios incautados. Sin embargo, se han remozado los cuadros directivos de estos medios, es decir, personas que están alineadas con el pensamiento del gobierno. Bueno, pienso que sí, no necesariamente con el gobierno, sino personas están alineadas con el pensamiento de esta corriente que está detrás del gobierno, ¿no? Correcto. Es decir, sectores de derecha, sectores que comulgan con el neoliberalismo, sectores que nos empujan hacia
la Alianza del Pacífico, que nos empujan nuevamente pues a mantener esta alianza militar con los Estados Unidos, es decir, sectores que claramente se identifican con los gobiernos de derecha del continente, ¿no? Pues evidentemente han cambiado figuras, ¿no? Algunas están desgastadas, fueron desgastadas por el anterior gobierno, quemadas incluso, y ahora pues se ve otro tipo de gente, ¿no? Pero que responde también a intereses no solo del gobierno, sino intereses mediáticos. Es decir, Ya, pues es fácil percibir que en algunos de los medios, pues incluso los incautados y otros los llamados independientes, pues hay una especie de sintonía entre el entrevistado y la entrevistadora o el entrevistador. correcto. Casi piensan lo mismo, ¿no? Ujú. Es decir, pues no se observa una opinión crítica, decir, bueno, señores, por ejemplo, el caso de la señora Martínez de los famosos correos, bueno, alguien decir, bueno, ¿y esto qué, en qué está convirtiéndose, no? Claro. ¿Cuál es el afán de Ujú. todos los días, pues, mandarnos una nueva golosina, entre comillas, ¿no? Que fulano está, que el otro fulano está, que no está, que la fiscal, pues, tiene que intervenir, etcétera, ¿no? Incluso en los correos se ve diariamente, ¿no? Por ejemplo, ahora hoy pude ver un correo de un conocido político de derecha, pues que ya estaba adelantando, no digo los hombres, no, pero Ujú. siendo que ya estas personas van a ser digamos, ya sindicadas o llamadas o procesos respecto Y prácticamente ofrecen la cárcel. a Sí, sí, correos sí. electrónicos. Entonces, Ujú. yo creo, ¿cómo está eso? Sí, pues yo creo que en ese sentido también la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberían también salir por sus fueros. Quienes tienen la obligación legal de investigar y de denunciar son ellos, ¿no? Más no una persona que aparezca en los medios o a través del correo diga, por ejemplo, disculpando que tome tu nombre, el doctor Marco Ávila está involucrado y pronto irá a la cárcel. Claro. Es decir, eso no se puede decir, no se Una debe decir. afirmación aleve. Eso es una afirmación aleve, ¿no? Ujú. Sea quien sea la persona. Correcto. Yo no estoy calificando que sean o no culpables, pero la justicia La es la que tiene justicia. pues que decir, usted señor está, va a ser procesado, está sindicado, está etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se actúa muy irresponsablemente pues desde la política con las redes sociales y con acusaciones a veces gratuitas. Se dice que este modelo que estamos empleando en el Ecuador de comunicación y la agitación de las redes sociales se debe a un diseño para América Latina para desestabilizar y una vez sepultar a ciertos movimientos de carácter progresista que se presentaron en América Latina. Hablamos de Cristina, hablamos de Lula, hablamos de Hugo, sí, de Hugo, gobiernos que, de Evo Morales, que más o menos han hecho una gestión en beneficio de los sectores sociales, pero que la derecha se siente perjudicada por este tipo de medidas. Hay entonces un plan estratégico para sepultar a estos movimientos, entre comillas, progresistas de América Latina, incluido el Ecuador. Yo pienso que sí hay una gran generalización, ¿no? Es decir, hay casos de corrupción, Por evidentemente, pues no supuesto. se puede negar Sí, sí. que en el caso de Lula da Silva, en el gobierno, digo, ¿no? En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de hecho, pues existieron elementos corruptos, ¿no? Dentro del gobierno, que realmente, pues, Impuestos altos. cometieron delitos de tipo económico, delitos Uh-huh. de corrupción, delitos que salpicaron a esos gobiernos. Pero de ahí la estrategia, pues, de desprestigiar a cualquier movimiento que se vea progresista, que comulgue, pues, con algunas ideas de estos gobiernos, de estos regímenes, sean Evo Morales, sean Lula da Silva, sean etcétera. Entonces, se ve que hay un afán de generalizar, ¿no? Uh-huh. Si estos han pertenecido o son de este gobierno o forman parte de los foros, pues, de anticapitalistas, etcétera. Entonces, justamente, pues, el arma favorita, yo creo que hoy la estrategia es acusar de corruptos, ¿no? Ya. Sean o no Uh-huh. corruptos. O sea, Correcto. extender las acusaciones a todo el que puedan, que tenga un pensamiento progresista, ¿no? Veamos en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? El caso de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que digamos, son cosas aberrantes, ¿no? Cuando niega fondos a las facultades humanísticas, filosofía, ciencias políticas, sociología, Uh-huh. niega recursos, diciendo que son elementos pues disolventes, elementos que están por crear el caos, que están enviando pensamientos falsos. ¿Quién es el señor Bolsonaro para calificar la sociología o la filosofía de pensamientos falsos, ¿no? Uh-huh. De que están agitando a la gente, de que están provocando el caos, etcétera. Estamos volviendo, lamentablemente, creo yo, en algunas instancias, volviendo a las famosas dictaduras represivas de los años 70, ¿no? Ya. Con la diferencia que ahora son gobiernos democráticos o
llamados democráticos, quienes están ejerciendo este tipo de presiones, ¿no? Es decir, pues judicializar la política de izquierda. Eso es lo grave, ¿no? Es decir, pues toda política de izquierda le meten como corrupta, como que es caótica, como que es caotizante, como busca la confrontación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto hace daños a partidos democráticos, a partidos de años de lucha, que han realizado pues importantes avances sociales, ¿no? Sociales, políticos, económicos de sus respectivos países, el que haya habido, de hecho, corrupción, y también hay que ver esta estrategia de los corruptores, ¿no? Es decir, pues, pienso yo, que no creo equivocarme, que la famosa Odebrecht tiene también un guión prefabricado, ¿no? De entrar a corromper a funcionarios de gobiernos que no sean del agrado del sistema capitalista, ¿no? Y después, sí, claro, ustedes que están en el anzuelo caen porque caen muchos, pues no, en eso tenemos también que ser, caen en el sentido de la clase política, caen peces grandes, peces medianos, pequeños, y entonces eso les sirve pues ya al establishment, digamos, capitalista, para decir, estos son corruptos. Todos ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia también maquiavélica y perversa que está dándose en estos momentos. Me traes al recuerdo, me traes al presente, lo que en algún momento nuestro presidente del Ecuador, el ingeniero Pedro Cordero, dijo que se refería con total desprecio a los sociólogos vagos, indicando que nada aportaba a la colectividad, y en este caso Bolsonaro. Un pensamiento muy parecido. Eso significa entonces que la extrema derecha en algunos países ha regresado y con fuerza, pero por acá se presenta alguna esperanza. Se dice que en Bolivia, se dice que en Argentina están tomando fuerza estos gobiernos progresistas que estuvieron involucrados en escándalos. No hay cómo negarlo, pero que de todas formas sirvieron a sectores populares secularmente olvidados. Y ahí está justamente la base de la elección. Se dice que la señora, el dúo Fernández, digamos así, tiene aproximadamente el 50% de la votación. Es decir, en primera vuelta entrarán cómodamente. En el caso de Evo Morales, así no se vaticina un 54-55% de aceptación. Significa entonces que en las elecciones posiblemente Evo Morales sea elegido. Les está fallando la estrategia, están, yo diría, pues saturando a los ciudadanos, conscientes a los ciudadanos que tenemos la obligación de votar, y ya llega un momento en que se desbordan las inculpaciones y recaen sobre los que quienes lanzan las acusaciones. Bueno, yo creo que no solamente eso, nos están fallando estos gobiernos, ¿no? Ya. Cómo han fallado estrepitosamente tanto el gobierno de Bolsonaro como el gobierno de Macri, ¿no? Es decir, ¿qué prometió, por ejemplo, Macri, no? Sí, pues, quienes hemos seguido, bueno, más o menos estas ofertas a nivel internacional, Macri prometió, pues bueno, primero terminar la corrupción, que no ha terminado. Fue el eslogan de campaña. Luego, pues, atraer los capitales, ¿no? Es una especie de muletilla siempre, atraer los capitales para aumentar la productividad, dar empleo. No hubo eso, no hubo tal. Llegaron capitales golondrina, ¿no? Capitales que esquiman más al país y se van a las 24 horas, ¿no? Es decir, pues todos esa especie de aves de rapiña, pues que llegan, pues hacen sus negocios, beneficios y se largan sin dejar un centavo, ¿no? Más bien endeudando. Y además, unos préstamos de miles de decenas o centenas de miles de millones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no ha funcionado esta receta neoliberal que parece mágica, ¿no? Atraemos capitales, pues creamos riqueza, creamos empleo, y esto no ha sucedido. Y lo de Brasil es mucho peor, ¿no? Porque realmente es un desmontaje de una serie de programas sociales que el gobierno de Lula da Silva, aparte de que él sea o no culpable de corrupción, pero el gobierno como tal, el régimen de da Silva, dio en favor de disminuyó la pobreza, un porcentaje muy importante, ¿no? Entonces son indicadores fríos, ¿no? Es decir, ¿es mejor el gobierno de Lula que el gobierno de Bolsonaro? Evidentemente sí, para los sectores populares, ¿no? Que ahora ven que están retrocediendo en cuestión de vivienda, en cuestión de tierras, en cuestión de empleos. De salud, de educación. Es decir, han retrocedido. Entonces, ¿qué quieren, no? ¿Qué quieren? Que la gente siga votando por ellos, porque prometen, pues, bienestar, y un bienestar que no aparece, ¿no? Entonces, yo creo que en eso también es el autofracaso o el fracaso de los propios gobiernos lo que está llevando a esta vuelta de los gobiernos de izquierda progresistas. Significa esto que la gente va tomando conciencia, porque están acusando de que la ignorancia, de que no se curan
de estos gobiernos, entre comillas, comunistas, socialistas, y que la gente insiste en autoflagelarse, si cabe el término, eligiendo a estos gobiernos centristas, digamos, para no decir de izquierda, que tienen algún tinte de carácter social. Las pensiones en Argentina, la desocupación en Argentina, la desvalorización de la moneda, en fin, afecta. Allí dicen ellos, los de la derecha, que piensan con el estómago los electores. ¿Será cierta esta afirmación? Bueno, yo pienso que evidentemente pues el pueblo, la gente no vive de entelequias, ¿no? No vives de promesas, no vives de las bonitas palabras, no vives de eslóganes, sino de que te de llenar el estómago, ¿no? Lamentablemente, pues el ser humano necesita, lamentablemente digo, para estos pensamientos, se necesita comer, necesita trabajo, necesita pues una mínima seguridad social, necesita medicinas, necesita educación. Es decir, son demandas legítimas, ¿no? Demandas inclusive obligatorias para cualquier gobernante, ¿no? Ya. No es que son graciosas. Entonces, de hecho, cuando se descuida todo el frente social, digamos, ¿no? Y se privilegia pues la acumulación capitalista y se privilegia pues los beneficios de las grandes transnacionales, de las grandes empresas, si se desmantelan servicios públicos, si se enajena o se pone pues en concesión enclaves estratégicos, evidentemente no va a haber recursos para atender las necesidades sociales, ¿no? Yo creo, por otro lado, que evidentemente también la izquierda cometió gravísimos errores, ¿no? Gravísimos errores que le llevaron en América Latina y en el mundo incluso a callejones sin salida. Sí, Yo creo que la principal lección debe ser sí. acabar con los populismos, ¿no? Es Sí, decir, señor. la izquierda no tiene ni debe ser populista, ¿no? No debe tampoco Pero pues, ser autoritaria, sí, sino sí. justamente pues eso creo que es la lección que debería sacar la izquierda honesta, hablo yo, la izquierda pues que no ha sido contaminada, sectores que no han sido salpicados por la corrupción, debe asumir y asimilar que no se puede, pues, por más que sea el gobernante más excelso, entregar todo el poder a una persona o a un grupo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la izquierda también habrá aprendido sus lecciones, ojalá para que realmente pues pueda depurarse, pueda autodepurarse y pueda manejar sus principios sociales, sus principios políticos de una manera mucho más transparente. Por otro lado, tú habías señalado de que ciertos grupos que están gobernando están tras bambalinas, los socialcristianos, de izquierda democrática, algún segmento del país, en fin, creo están pues creando la opinión pública, preparándose para las próximas elecciones. Esto significa entonces que le tienen secuestrado al gobierno de Lenín Moreno, no hay una amplitud de criterios, sino mejor un recetario que está cumpliendo al pie de la letra. Yo pienso que sí, realmente pues el gobierno de Lenín Moreno pues optó por la derecha, la centro derecha digamos más suavemente, ¿no? Optó por una alianza con sectores empresariales, con sectores políticos de la centro derecha hacia la derecha, optó pues también por tratar de mantener un difícil equilibrio, ¿no? Siendo pues Lenín Moreno pues un político de tradición y de origen de izquierda, de pensamiento progresista, pues entiendo que en esta transición que tuvo, pues en este cambio que le tocó o que decidió realizar, vio que realmente, pues entregándose o pactando con los sectores de la derecha, tanto políticos como económicos, iba a tener un respiro. Es decir, pues ese respiro también puede costarle caro porque estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no son gratuitos. Sabemos que el Fondo Monetario no es una organización de caridad, No, pues ni mucho menos, ¿no? Es decir, pues esto va a venir. Es decir, pues los reajustes de precios, comenzamos ya con los combustibles, ¿no? Claro. Con la gasolina está subiendo, escuchamos también pues que la refinería va a ser concesionada, que una nueva refinería va a ser construida con capital extranjero. Es que significará absolutamente, inmediatamente, el incremento explosivo de los combustibles. La apertura va a ser militares, etc. Y entonces eso a mediano o a corto plazo va a crear una situación económica difícil, ¿no? Es decir, pues dentro del esquema que maneja el gobierno, digamos, vemos que obviamente para paliar la crisis, etcétera, ha optado por este camino, ¿no? Este camino, pues, más bien neoliberal, un poco ortodoxo, quizá no tan
no tan radical como el caso de Brasil o Argentina, pero realmente marcha en este camino. O sea, más bien está preparando el camino para que venga la derecha, Ya, ¿no? Y a la derecha ajá. desembosada venga a aplicar un programa neoliberal al estilo de Macri o de Bolsonaro. Bien, por otro lado, las personas que estamos estudiando la política y de alguna forma estamos vinculados al quehacer diario de las organizaciones, vemos con preocupación cómo se judicializa la política. Es decir, hay ciertos comportamientos que a los pensadores, libres pensadores, se los pone una serie de trabas y se judicializa. No estoy defendiendo al señor Alvarado Roca, perdón, Mira, no a Patiño, ah, en el sentido de que a lo mejor él haya cometido algún acto, no soy yo quien para juzgar, pero por su discurso en una convención partidaria, enjuiciarle y darle la detención, no es aprovecharse de la justicia para silenciar a grupos opositores, a lo mejor están utilizando el mismo sistema del gobierno anterior con más fuerza, con más coraje, diríamos así. sí, yo creo que realmente, pues las palabras de un Javier Patiño. discurso, yo creo que es excesivo, ¿no? Realmente judicializar por un discurso me parece absurdo, ¿no? Cuando dijo hay que tomarse las calles, hay que tomarse las entidades públicas, eso es retórica, ¿no? Sabemos que en política eso es retórica, no se va al día siguiente, pues, ni están preparando El un golpe de discurso de Estado, ni tarima. mucho menos, discurso de tarima radical, obviamente, ¿no? Que cuando éramos jóvenes y andábamos en la PEU, pues, cada día pues pensábamos, asaltábamos la gobernación, el palacio de Correcto. gobierno, Centro etcétera, etcétera. norteamericano. Sí, sí, Claro, sí. ocupábamos Apeleamos de Citibank, los claro. cuarteles, Sí, sí, etcétera, sí, sí, sí. en palabras, ¿no? Ajá. Entonces yo pienso que realmente esto evidentemente forma parte pues, de una estrategia lógico, entonces a falta de algún otro elemento judicial para judicializar al señor Patiño, yo no le estoy defendiendo ni mucho menos, pero No cabe. Sí, encuentran sí. un discurso, ¿no? Un Ujú. discurso. Yo no creo que por un discurso incendiario, digamos, entre comillas, vaya, no, porque los hechos no han dado, pues no, el Ujú. señor no ha intentado tomarse ningún edificio público, el señor no ha intentado cerrar las vías, no Bueno, han una cerrado cerró en las la vías. Chacunga un rato, un tiempo, sí, sí, pero de ahí no pasó, ¿no? Claro, pues, son ¿Cuántas veces conatos, ¿no? quemamos llantas, Son sacamos, conatos, sacamos evidentemente. adoquines, en fin, ¿no? Evidentemente, así es. Entonces yo creo que es en ese sentido, pues lo que se criticaba del anterior gobierno, ¿no? Que se prestaba pues a quienes bloqueaban vías, etcétera, pues entonces ahora también posiblemente se vaya a seguir con esta política, ¿no? Es decir, pues también eso da mucho que pensar del discurso, por un lado el discurso del gobierno, un discurso conciliador, un discurso en apariencia, ¿no? Un discurso pues que trata de ser lo contrario del discurso más bien confrontativo que mantuvo el anterior gobierno, pero en algunos momentos, por ejemplo en el caso de la minería, realmente hay amenazas veladas, ¿no? De parte Claro. del Sí, gobierno. sí, sí, Si sí. es que ustedes no aceptan pues la minería a gran escala, pues entonces busquen dinero. Es como si, bueno, pues, van a morirse de hambre o entidades Así van a quedar sin resulta, recursos, ¿no? así resulta. Entonces es un tipo de chantaje de presión, evidentemente que no es una presión pues de carcelazo ni nada, pero son presiones, ¿no? Es decir, pues el gobierno pues, también está interviniendo en los gobiernos seccionales, ¿no? Es decir, pues un poco te doy recursos, pero tienes que apoyar la política del gobierno, ¿no? Y Tienes en que eso fregar. todos los Ujú. consejos o la mayoría de consejos provinciales, alcaldías, etcétera, están justamente pues negociando con este tipo de presiones, ¿no? Este tipo de sembrar el odio y la división entre los buenos y los malos, entre los que están con la derecha, con Lenin Moreno, y quienes están con los grupos de izquierda que insubordinan, en fin, este tipo de odio está separando a los ecuatorianos, está creando un cisma entre los ecuatorianos, a pesar de que la aceptación del expresidente Correa crece día a día, a pesar de semejantes manifestaciones en los diferentes medios y en diferentes tribunas, Eliezer. Bueno, yo creo que la confrontación, lamentablemente, pues y en ese sentido, pues permíteme expresar mi opinión que esta confrontación dejó sembrando el gobierno de Correa, ¿no? Ujú, Realmente el ujú. gobierno de Correa se caracterizó por su carácter confrontativo, ¿no? Los buenos Fue y los realmente malos. confrontativo. Los que están con el gobierno, los que están en contra del gobierno. Yo creo que eso es un poco por inercia y además hay sectores políticos de todo, tendencia incluso a la derecha, por supuesto, que utilizan este discurso confrontativo en favor de sus intereses, ¿no? Yo creo que en ese sentido pienso que debería existir a nivel de todas las fuerzas políticas, debería, ¿no? De sus líderes,
desintoxicar un poco, ¿no? Es decir, pues sí, ser adversarios políticos no debe significar descalificarlos, ¿no? Ya, Decir, pues todos los de izquierda son unos canallas o todos los de la derecha son unos ladrones, explotadores, etc. Ese discurso maniqueo ya no cabe. ya no cabe. Ya no cabe el Como que la discurso maniqueo, gente ya se está sino saturada, realmente se ha ¿no? saturado, ¿no? Ujú. Es decir, pues un poco dar más decencia al debate político, ¿no? Lamentablemente hemos vuelto a caer pues en el insulto, en la descalificación, en decir pues este recibió plata al Odebrecht, o este otro es recadero la embajada norteamericana, etcétera, etcétera. Ese tipo ya de descalificaciones que intoxican la vida política, ¿no? Es decir, pues yo pienso que sí, adversarios, denunciar, realmente oponerse pues a políticas que de acuerdo a la ideología de cada sector vayan en contra de los intereses del país, ¿no? Claro. Intereses del grupo. Ujú. Entonces, en ese sentido, creo que también debemos, pues, un poco este clima de confrontación, este clima de descalificaciones, que no solamente viene con el gobierno de Correa, sino desde antes ya había, ¿no? Sino que quizás se agudizó. Esta Ujú. confrontación se volvió más aguda, se volvió mucho más virulenta, si se quiere, dentro del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Él era es un hombre confrontativo, y entonces, en este sentido, creo que todos, correístas, anticorreístas, izquierda, derecha, etcétera, centro, deberían pues bajar un poco ese tipo de discurso descalificador, agresivo, que no deja pues que al adversario quede de añicos, debería bajar para realmente establecer un diálogo, un diálogo, un debate más bien, un debate pues con altura y con principios. Totalmente de acuerdo con Eliseo Cárdenas de Espinosa, quien conversa hoy en la tarde con nosotros. Vamos al primer corte comercial con la venia de ustedes, Eliseo. Regresamos en contadísimos minutos. Hola con todos, soy Ernesto Ávila y es un gusto para mí poder saludarlos. Un saludo y un agradecimiento especial a todas las personas que siguen nuestra página de Facebook y están pendientes de nuestras publicaciones. Y asimismo, quiero invitar a todos a que le den like a nuestra página para que puedan estar atentos a nuestras novedades. En el transcurso de esta semana les daré a conocer un premio especial que podrán ganarse siempre y cuando le den like a nuestra página y compartan este video. Tu casa o departamento está casi listo. Ha tomado más tiempo y dinero del que pensaste y ahora tienes que pensar en la decoración y en las cortinas. Buscas a alguien con experiencia que te dé un excelente servicio personalizado, que cumpla con los tiempos de entrega, que te brinde una excelente calidad y un buen precio. Pues bien,
Eliezer Cárdenas Espinosa, editorialista de varios medios de comunicación, novelista, escritor reconocido en América Latina, conversa con nosotros en este medio de comunicación, Esplendid 1040 en amplitud modular, y nos están viendo ustedes a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas. Eliezer, reduzcamos el diálogo hacia la ciudad, quiero decir el espectro, ¿no? Se han cumplido 100 días, esta fecha, estos 100 días antipáticos que fue impuesto por algún gobierno norteamericano para evaluar la forma o la manera de desarrollar la gestión por parte de la dirección, por parte de las personas que llegaron a la dirigencia por elección popular. ¿Cómo miras tú? ¿Crees que sea un tiempo suficiente como para poder hacer un diagnóstico, yo diría, primario sobre las actitudes, sobre las actividades? Bueno, yo creo que en estos 100 días, pues lo que se ha visto un poco es un déficit, como dije yo en algún artículo, un déficit de liderazgo, ¿no? No es que no haya liderazgo, pues el señor alcalde Pedro Palacios, entiendo, pues maneja su equipo, pero un poco como que hay una timidez en afrontar problemas, pues, de la ciudad, problemas urgentes, ¿no? La seguridad, por ejemplo, ¿no? Los servicios, es decir, pues, cómo realmente despegar la nueva administración. Vemos que hasta ahora no despega, ¿no? No despega. Obviamente, pues, hay las acusaciones de siempre de que se le dejó sin recursos, de que se ha dejado hipotecando, pues, una serie de créditos, inclusive, que han estado de antemano ya, pues, destinados o preasignados, ¿no? Etcétera. Pero yo creo que ya bueno, los 100 días son para ya plantear alternativas, ¿no? Decir, bueno, la administración anterior, pues, nos ha dejado sin recursos, pero, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué estrategia vamos a plantearnos para los próximos 4 años, 5 años, pues, y realmente, pues, de encaminar al gobierno local, pues, de una manera, pues, acorde a los intereses de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, yo creo que ya esas timideces, esas acciones un poco defensivas, a la defensiva, decir, bueno, pues la anterior elección nos dejó una pesada herencia, bien, suponiendo pues que así sea, ¿no? No tenemos por qué descreer las palabras del señor alcalde y su equipo, pero ya es hora, entiendo yo, de plantearnos alternativas, ¿no? Estamos cerca de finalizar el año, ¿no? Realmente, pues ya septiembre es una especie de pendiente que corre hacia diciembre y hacia el fin del año. Es decir, pues decir, ya estos meses han sido de tanteos, han sido un poco de medir, pues, fuerzas al interior del Consejo Cantonal. Ahora mismo vemos que ha habido digamos, una salida a este impasse que surgió respecto, pues, al derecho de una dama a ser vicealcaldesa, ¿no? Sí, pues bueno, pero realmente ya esa situación se ha dado y creo yo que debe ya plantearse desde el día de mañana ya pues una alternativa pues un poco más agresiva en el sentido de servir a la colectividad. Se dice que la gestión de Pedro Palacios no arranca porque en primer lugar no ha formado un equipo de profesionales que conozcan la realidad del cantón. Son personas que han venido del sector privado y que desconocen los vaivenes de la política, porque dirigir un municipio no es cuestión de sentarse en un escritorio. Ahí hay una serie de circunstancias que incluso los mismos funcionarios adeptos a los anteriores gobiernos podrán incluso poner trabas, en fin. Esta falta de liderazgo está reflejada en la falta de conformación de un equipo. A lo mejor hay personas que no quieren ir a trabajar en el municipio. Yo pienso que realmente pues la empresa privada tiene sus propios perfiles, tiene sus propias características que son diferentes, muy diferentes en algunos sentidos al sector público, ¿no? Es decir, pues a veces la empresa privada es como que todo es más fácil a la voz de la orden, ¿no? Es decir, pues eso tiene que hacerse y se hace ya. El sector público es burocrático, no hay una burocracia lenta, incluso una burocracia entorpecedora. Así es, y hay señor. que luchar contra esos monstruos, ¿no? Hay que luchar contra esos monstruos. ¿Quién ha tenido experiencia en el manejo del sector público? Sabe que hay una inercia terrible, ¿no? Si ordena para mañana alguna cosa, en el mejor de los casos estará al mes, ¿no? O a los 2 meses. Es que esas son las realidades. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues veamos que estamos ya tantos años en la tecnología, estamos tanto en tecnología de punta, pues recuerdo yo que algún alcalde anterior hablaba de sin papeles, ¿recuerdas tú? Que todos los trámites eran sin papeles, y total sin papeles resultó peor que con papeles, ¿no?
sin Nos papeles, pues perdíamos en el se camino perdía de... en el camino, pues Sí, sí, sí. se caía el sistema, Ujú. no aparecía, etcétera, etcétera. Sí, pues, Correcto. es decir, y la burocracia, realmente enfrentar la burocracia, creo yo que solamente se puede enfrentar con paciencia y decisión. Paciencia en el sentido de no querer que las cosas cambien mágicamente de la noche a la mañana y tener decisión. Es decir, pues manejar, no como una empresa privada, grande o pequeña, sino ya como un ente público que, como es Cuenca, que es muy complejo, ¿no? Cuenca es una ciudad que ya pues, nos aproximamos a los 700,000 habitantes, de una complejidad extraordinaria, ¿no? Es decir, pues en complejidad no le gana a Quito o Guayaquil. Es decir, pues son ciudades más grandes, evidentemente, pero igual hay aquí los problemas de la delincuencia, problemas de los refugiados, de los hermanos refugiados venezolanos, que también se requiere una Sí, solución, ¿no? sí, sí, Es y decir, no urgente. podemos seguir viendo a estos hermanos refugiados mendigando en las calles, ¿no? Realmente, pues creo que contigo mismo hace unas semanas decía yo que, ¿qué pasa? Bueno, esto es política del gobierno nacional. ¿Qué pasa que no pedir a la Organización de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado para los Refugiados pedir No, sí, recursos sí, sí. para que Ujú. estos 500,000 hermanos venezolanos puedan sobrevivir con dignidad en nuestro país, ¿no? Perfecto. Sí, Es decir, sí. pues ahí son problemas que todas las ciudades de mayor o menor medida comparten y que Cuenca está compartiendo de una manera muy dura porque desde lejos se ve el espejismo que Cuenca es una ciudad pues mejor que el resto de ciudades del Ujú. país, que hay mejores servicios, que hay trabajo, que hay todo. Entonces, un poco eso atrae a gente tanto del país como de fuera, ¿no? Problemas de seguridad. El tranvía, ¿no? El tranvía, que es un problema, pues, que debe desentrabarse ya, ¿no? Es decir, obviamente, esto yo creo que incluso hace unas semanas conversábamos contigo, bueno, explicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando Sí, con el señor, tranvía, ¿no? totalmente. Si es Ajá. que, bueno, a veces divinamente se dice, bueno, el administración anterior ha dejado, pues, unas cosas ahí, pero bueno, ¿qué ha dejado? Claro, ¿Y cuál diga. es la solución? ¿Cuál es la ¿Y solución? cuáles son Sí, las porque la soluciones? queja ya debe Porque pasar sí, en todo bueno, caso. también están guardados los vagones, pero ¿qué podemos hacer para agilizar? Ujú. Vamos a decir, a lo mejor en diciembre, ¿no? Decir, bueno, hay un plan ya, hay un plan, realmente Correcto. hay un plan Ujú. con cronograma, es decir, ¿cuándo le vamos a poner restricción al tranvía? O de no, pues decir, bueno, simplemente ha sido una gran estafa para la ciudad de Cuenca y no vamos a al tranvía que se haga chatarra, Ujú. pero ya realmente tener una Tener salida, una ¿no? solución. Entonces hay una serie de problemas. El problema, pues, de Tapa también, ¿no? Todo el Claro. asunto Sí, económico de señor. Tapa Ujú. que se habla, bueno, en corrillos de que van a subir los servicios del agua potable porque la anterior administración ha dejado comprometido a cambio de créditos de subirlos. O sea, toda esa cosa debe transparentarse. La ciudadanía necesita ser informada fehacientemente, verazmente acerca de cuál es la situación. Se dice que la incertidumbre es el mejor caldo de cultivo para desprestigiar a movimientos de personas. En este caso tenemos una incertidumbre. Tú has topado tres a vuelo de pájaro: la movilidad, el tranvía, la seguridad, pero son problemas que deben ser solucionados ayer, no mañana. Quiero decir, la lentitud en la toma de decisiones está perjudicando a la imagen del alcalde, está perjudicando a los propios cuencanos, está perjudicando a los ciudadanos que estamos acá y que necesitamos soluciones. El otro día veía que un plan implementado por los comerciantes donde está ubicada la vía tranviaria, que iban a realizar ferias, en fin, para recuperar un poco lo que han perdido en todo este tiempo. Falta decisión, entonces, Yo creo que además de sí, realmente. transparencia. Yo no responsabilizo únicamente al alcalde, sino a todo el equipo, ¿no? Ya, Ahí hay personas que tienen experiencia, ¿no? Concejales que han participado en anteriores elecciones, entonces decir un poco quiénes tienen más experiencia, un poco guiar, ¿no? Y a veces no entramparse pues en situaciones que son secundarias o son más bien de agendas políticas, ¿no? Y desentrabar esta situación y formar un verdadero equipo, ¿no? La gente experimentada debería, pues yo creo, dentro del Consejo Cantonal, debería orientar de alguna manera, pues, a fin de que no se cometan errores que pudieran subsanarse a tiempo, ¿no? Es ya. decir, pues yo creo que en ese sentido le falta más agilidad y le faltaría menos cabildeo al Consejo Cantonal de Cuenca, ¿no? Es decir, yo conozco, hay gente experimentada, gente incluso joven, pero que también tiene experiencia, y entonces yo creo que de esta manera se puede despegar, ¿no? Obviamente, pues, bienvenidas todas las fiscalizaciones que tengan que hacerse, ¿no? Y el Claro, sí, señalamiento sí. de responsabilidades supuestas o reales que puede existir, supuestas, digamos, en este sentido, ¿no? Pero ya, al debido proceso, etcétera, si es que existen situaciones graves, da la
conocer, pues, y llamar a los organismos, pues, que tienen que hacer su trabajo, Contraloría, etcétera, a que trabajen, pues, aceleradamente para determinar estos puntos un poco oscuros que se ha quedado supuestamente como herencia de la anterior administración. Bueno, en todo caso, las decisiones que debe tomar el Consejo también deben ser conducentes a que el alcalde deje de estar en alguna posición, no diría cómoda, pero sin tomar decisiones, un franco temor a comprometerse en decisiones, porque sabemos que el alcalde, como representante del Consejo, tiene responsabilidades de carácter civil y administrativa. El Consejo debería entonces en pleno respaldar, pero parece que eso no se consigue. Parece que el Consejo está fragmentado, incluso desde la propia elección de la vicealcaldesa. Es decir, el Consejo estuvo fragmentado con víspera, antes de la elección incluso. Así es realmente, pues yo creo que el fruto de la elección, pues evidentemente, pues una dama, yo realmente, pues el resultado no, sino realmente los entretelones, todo eso, se nota que es un consejo fragmentado en donde los consensos necesarios para cualquier funcionamiento de un equipo no se dan, ¿no? O se dan en mínima medida, y eso quizá impide que el alcalde pueda tomar decisiones de mayor envergadura. Correcto, incluso esta pugna del Consejo se dio a conocer a los primeros días cuando se retaron a los concejales, pues personas que coordinaban la comunicación, se decía personas que asesoraban dentro del camino correcto a tomar las decisiones, en fin, y se reventó por último en la conformación de las comisiones, que no están funcionando muy a pesar de nosotros que pretendemos que Cuenca sea una ciudad realmente pionera y sea una ciudad para vivir. Esto de las comisiones acabó de fragmentar y hasta cierto punto hay una inmovilidad en el Consejo Cantonal. Yo pienso que sí, realmente, porque en ese sentido, pues vemos que pasan los días, las semanas, los meses, y no se nota esa agilidad, esa esencia que debe darse, ¿no? Es decir, pues ya 100 días, bueno, 100 días es un número hipotético, pero que ya nos permite, pues, ¿no? Un poco más de 3 meses, pues, más o menos calibrar el carácter de la administración, calibrar un poco, pues, hacia dónde va el rumbo de la administración, ¿no? Yo creo que en ese sentido debería ya el equipo municipal, todos, digo yo, no todo el consejo en su conjunto, pues no estoy hablando de los señores partidarios o del partido del alcalde, sino en general, que debe ya, digamos, manejar ya, digamos, tomar las riendas de la municipalidad y trabajar y caminar, ¿no? Pues si en el camino se cometen errores, es humano, ¿no? Claro, Pero lo peor es no temer a los errores. Temer a cometer errores nos da la peor solución, que es la inmovilidad. Sí, el miedo es decir, nos paraliza. No digo nada, no hago nada, porque de pronto me equivoco. Así, realmente, pues yo creo que cualquier administración, pues a veces con pequeños tropiezos, con equívocos, pero bueno, tiene que avanzar, ¿no? Es decir, si se requiere de asesoramiento, pues ver asesores que sean de calidad. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Eliezer. ¿Qué podríamos decir nosotros ya como comunicadores de vieja data frente a esta situación que está viviendo el Consejo Cantonal? Debemos exigir los medios, debemos los periodistas poner ciertos hitos, exigir que se cumplan ciertas metas, o dejamos también la inopia o nos volvemos personas que solamente observamos y no participamos en representación de las comunidades que creen y que confían en nosotros como periodistas. Y yo creo que un poco, pues, hace falta, hay un déficit también de crítica constructiva, por supuesto, crítica constructiva, ¿sí? Crítica positiva, para realmente apuntar hacia las deficiencias, ¿no? Es decir, bueno, a veces hay mucho temor también en los medios, ¿no? No vayan a resentirse, es que van a pensar que estamos en contra y de pronto no nos dan publicidad, entonces mejor nos callamos y yo creo que tenemos la obligación de ser críticos, pero verdaderamente críticos positivos, no la pseudocrítica demoledora, mezquina, de descalificar, no, sino simplemente ver los errores, auscultar, observar, dar alguna orientación, un consejo desde el nivel de los medios. Yo creo que no solamente pasa eso en Cuenca, yo creo que a nivel nacional hemos caído en un déficit de crítica a los medios de comunicación, o de no, se cae en el otro, ¿no? En el insulto, en ignorar, en dejar, pues,
en Los simplemente, famosos pues trolls. claro, en mandarse trolls, en decir Ujú. el fulanito se peina así, el otro es así, el otro no sé qué. Es decir, no una crítica positiva, constructiva, una crítica profunda, una crítica que en definitiva nos beneficia a todos para mejorar desde nosotros hacia los demás. Hemos hablado, bueno, de pájaro, hemos tocado la realidad del Consejo Cantonal, pero la Cámara Provincial parece que también tiene sus problemas, incluso desde la discusión de la tasa solidaria, que fue ofrecimientos de campaña del señor Yacu Pérez. Por allí va la situación medio que no despega también el Consejo Provincial, la Cámara Provincial. Yo creo que no se gobierna con mingas, no se gobierna con enunciados, se gobierna con decisiones firmes, con decisiones que realmente comprometen a los ciudadanos en la toma de alternativas. ¿Qué piensas sobre la administración provincial? Bueno, yo creo que la plataforma de Yacu Pérez de la antiminería pues fue muy positiva y le llevó al triunfo, ¿no? Es Claro, decir, así es, pues señor. ganó incluso el voto de la ciudad, ¿no? Es decir, pues algo que parecía inverosímil unos años antes de que un político de Pachacuti, un político campesino de raigambre campesina, triunfe en una ciudad un poco conservadora en el sentido de lo urbano, de lo clasista, Elitista etcétera, ¿no? incluso, sí. Elitista, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que en ese sentido, pues, ha manejado muy bien Yacu Pérez su discurso antiminero, sus acciones antimineras, pero quizá este momento, pues, es hora ya de plantearse hacia otros frentes, ¿no? Que, pues, evidentemente, pues, él está planteando, de hecho, que se le asignen los recursos de deuda, ¿no? Es Ujú. decir, pues, obviamente, una entidad sin recursos difícilmente puede mantener. Además, la provincia tiene un gran déficit de vialidad, tiene un gran déficit, pues, de una serie de acciones en favor de las comunidades, cantones, parroquias, Ujú. incluso los mismos sectores urbanos y rurales del cantón Cuenca, ¿no? Es decir, pues ya debería también en ese sentido, pues, sin hablar, por supuesto, el discurso antiminero, teniéndolo como un Sí. eje, pues, ir hacia otros, o sea, ir diversificando la acción. Entiendo que eso está por hacerse y además yo creo que también el gobierno provincial es bastante complejo, ¿no? Porque la Cámara está, pues, conformada por representantes de diversas tendencias, 23. de diversas vertientes ideológicas políticas, incluso dentro de Pachacuti no existe unanimidad. Es decir, pues hay sectores de Pachacuti que no están a veces de acuerdo con otros, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pero creo que la fortaleza que tiene Yacu Pérez es su liderazgo, ¿no? Es decir, Ya. pues hay un liderazgo claro desde un principio en donde no se ha perdido. Quizá lo que falta quizás es esa acción hacia, por ejemplo, temas como vialidad, ¿no? Como Que es medio ambiente, importantísimo. sí, que es Riego. muy importante, riego, Ujú. etcétera, ¿no? Eh, el problema de la basura campesina, la contaminación, pues, etcétera, etcétera, pues, estos proyectos que son a veces son muy beneficiosos, estos microproyectos, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido esperamos también que esto vaya a darse en los próximos meses, próximas semanas o meses. Le están estrangulando a Yacu Pérez. Acabamos de señalar que los recursos de la provincia de la SUAY, es decir, el no alineamiento con las tesis mineras del gobierno, está haciendo una especie de cuello de botella, de estrangulamiento para la administración del prefecto Yo creo que Pérez. evidentemente, ¿no? Yacu ¿Ya? Pérez es una figura política nacional, ¿no? Entonces un poco hay el temor de ciertos sectores, pues, de que Yacu Pérez, pues, pueda ser a futuro, dentro de muy poco, pues, un líder nacional, ¿no? Es decir, pues, una alternativa de poder. Entonces yo pienso que con ese discurso, pues, antiminero, se ha enajenado, pues, las simpatías de buena parte del gobierno, ¿no? Es decir, pues, el gobierno abiertamente por la minería industrial, ¿no? Claro, Por los sí, sí, sí. recursos mineros, etcétera, que nos va a dar dinero, que nos va a dar, etcétera, pues, miles de millones, etcétera, dice. Y entonces, en ese sentido, pues, posiciones a nivel provincial como la de Yacu Pérez están de alguna manera molestan al gobierno y molestan a los sectores interesados en la explotación minera. ¿Cuál sería la posición de los ciudadanos frente a esto? En ese sentido, debemos apoyar, creo yo, ¿no? Yo hablo como un convencido antiminero, debería impulsarse, pues, la consulta nacional sobre la ¿Ya? minería, Bueno, sobre la minería ya está en industrial, ¿no? Es precalificación decir, en la pues, Corte es decir, Constitucional, ¿cierto? avanzar hacia eso, ¿no? Ujú. Para que sea el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía quien decida si queremos minería o no queremos. ¿Ya? Se presenta un falso dilema, ¿no? O minería o nos morimos de hambre.
Es decir, yo creo que Y por hay otro otras lado también, alternativas, con ¿no? minería y no morimos de sed. Nos volvimos a hacer, es decir, pues el potencial turístico que tiene el Ecuador, el potencial pues de industrias no contaminantes, agrícolas, de productos de exportación, el camarón, que siempre y cuando no se vuelva un factor contaminante. Es decir, el Ecuador es un país rico en recursos. Claro. No tiene solo minas, pues. No, Tenemos por el supuesto. talento humano de la Ujú. gente Sí, también, ¿no? sí, sí, sí. Es decir, el Ecuador es un país que ha vivido décadas, vivió décadas, gracias al trabajo de sus emigrantes, de la gente que fue a los Estados Ujú. Unidos, que fue a Europa. Es decir, el Ecuador es un país de muchas posibilidades y no solamente poner o minería o te mueres de hambre, que es un falso dilema, Claro, evidentemente. es una forma de arrinconar contra la Así pared. es. Gracias, Eliezer, por haber conversado con nosotros hoy en la tarde. Eliezer Cárdenas de Espinosa conversó aquí entre tintos y papeles con nosotros. Gracias a los amigos que en el extranjero nos están viendo. Gracias de corazón. Creo que nuestro programa se ve, se oye, se critica. Para nosotros es placentero saludar con José Ríos, con Juan Diego León, con Jorge Vallejo, en fin, tantas personas que nos están viendo a través de las plataformas sociales. Gracias a ustedes. Nos veremos el día de mañana, si ustedes así lo disponen,